Ministerio Mesiánico de Salvación, la sangre de Yeshua, presenta La Verdad de Elohim, un espacio en el tiempo para proclamar la eterna verdad de Elohim. Enseñanzas y comentarios basados en la máxima autoridad en esta tierra en lo concerniente a nuestro Dios, su santa palabra. Inicia aquí La Verdad de Elohim. Shalom Lekulán, la paz del eterno Elohim que mora en la eternidad, esa paz que llena nuestros corazones y que realmente nos da vida, y sabemos que es la vida espiritual, porque todo aquel que tiene la Shalom, la paz de Dios en su corazón, es obvio que mora el Ruach de Elohim, el Espíritu Santo, en su corazón por medio del sacrificio de Yeshua HaMashiach. Esa paz sea con todos y todas, en el nombre de Yeshua, en este hermoso día que el Eterno nos regala para hacer este programa. Cuarto programa vamos a hacer en este día, con la ayuda, guianza y dirección obviamente del Ruach de Elohim, del Espíritu Santo que está en nuestros corazones, y es que dirige nuestros labios, nuestras ideas y dirige todo. Vamos a hacer este cuarto programa de la Trinidad, la Trinidad de Elohim, la Trinidad de Dios. Así que reiteramos, todos sean bienvenidos y bienvenidas a este su programa, La Verdad de Elohim. De inmediato también damos la más formal, cálida y amorosa bienvenida a nuestro muy amado hijo Isaac Mercado a este programa como coanfitrión, para que juntos, reiteramos con la guianza del Altísimo, hagamos este programa para gloria y honra de su nombre y para deleite y formación de todos ustedes. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, Isaac. Gracias, pastor. Bendecimos y damos gracias al Señor. Si estamos aquí es por las grandezas de sus misericordias. Porque sus misericordias se hacen nuevas cada mañana para los que le temen, que son los que realmente guardan sus mandamientos que están en su palabra. Una vez más, vamos a ser bendecidos por la palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios revela su voluntad y revela su verdad. Y su verdad es la que realmente transforma el corazón del hombre, para que no seamos esclavos ya más del pecado, ni de la maldad, ni de la contaminación que dirige a este mundo en el que vivimos. Así que si abrimos nuestro corazón durante esta hora a su palabra, otra vez ella nos va a bendecir. Estamos seguros de ello porque hasta este punto en nuestras vidas, siempre que hemos escudriñado la palabra de Dios, ella nos ha bendecido y nos ha transformado. Y sabemos que en esta ocasión no será la excepción. Así que los invitamos a quedarse con nosotros, a acompañarnos y a ser bendecidos por la palabra de nuestro Dios. Amén. 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 Gloria y honra al Elohim Altísimo. Definitivamente sentimos, y no podemos dejar de decirlo, un gran gozo en nuestros corazones, porque sabemos que, como siempre decimos, el cometido por el cual este programa ha salido al aire está siendo cumplido. Y de verdad eso para nosotros nos llena de gozo, porque sabemos que hay muchas almas, para no dar números porque es imposible darlo, muchas almas que definitivamente están siendo bendecidas con este programa La Verdad de Elohim. Programa que, como hemos dicho, ha salido al aire con la única finalidad de glorificar el nombre del Elohim de Israel, el Elohim de Israel, el Dios de Israel. Y obviamente al glorificar al Dios de Israel estamos bendiciendo cada vida, porque aquí la herramienta es precisamente la palabra de Dios. No usamos otro método, no usamos otros conocimientos o conocimientos humanos, sino que precisamente lo que está establecido en la palabra de Dios. Y a la luz de la palabra, de esa palabra de la cual estamos hablando, vamos a usarla, como siempre, para seguir con este cuarto programa de la Trinidad de Dios. La Trinidad del Dios de los cielos, que ya como los que le han dado seguimiento a los programas pasados, han visto que tanto en la Torá, que son los 5 libros, como se conoce, los 5 libros escritos por Moisés, se conoce como el Pentateuco, así como la Taná, que son los libros proféticos, los salmos, bendita sea la gloria del Eterno. Y ahora en el Brit Hadasha hemos probado, hemos demostrado a la luz de las Escrituras de que ciertamente Elohim es uno, un Ejá, uno, pero se ha manifestado en la dispensación de los tiempos como 3. Esos 3 son uno, no son 3 dioses, es uno solo
pero en la infinita sabiduría del Elohim de Israel, como hemos dicho, a los fines de reconciliar consigo todas las cosas y a los fines de redimir a las almas que estaban encadenadas en prisiones eternas, Yeshua HaMashiach vino precisamente y se hizo hombre, Elohim se hizo hombre, cosa que no cabe en ninguna cabeza humana, ni hay forma de digerirlo desde el punto de vista de la razón, pero ciertísimamente, Elohim siendo hombre, siendo Dios, se hizo hombre para redención y salvación de los que estaban llamados a ser salvos. Alguien, a propósito, quiso confrontarme de por qué nosotros decíamos de que Él vino para salvación de algunos y no de todos. Bueno, si usted tiene problema, no tiene problema conmigo, tiene problema con la palabra. O sea, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Este evangelio ha de ser predicado para condenación en todas las naciones, para que luego venga el juicio. Pero no todo el mundo va a creer. Y el decir yo creo no te salva. El decir yo creo en Dios, yo creo que Yeshua es el Hijo de Dios, no te salva. Porque la palabra dice que hay que guardar los mandamientos de Dios. El que ama a Yeshua guarda los mandamientos, y los mandamientos, que es la palabra de Dios que están escritos, son los que realmente te van a dar vida eterna. Porque los mandamientos de Dios es el mismo Yeshua, es la misma palabra. Porque dice la palabra que hasta los demonios creen, Satanás cree, y no solamente cree, dice la palabra, sino que tiembla ante la presencia de Dios. Pero eso no lo van a salvar, no lo va a salvar, porque él está condenado de manera eterna. Y cree. Los demonios conocían a Yeshua y lo llamaban desde lejos: sabemos quién eres y a qué has venido. Pero estaban condenados eternamente y para siempre. Así que, mi querido amigo y mi querida amiga, y mi querido hermano y mi querida hermana, el decir yo creo en Dios y yo creo la obra expiatoria de Yeshua HaMashiach, si tú no lo confiesas a Yeshua como tu Señor y Salvador y guarda sus mandamientos, apartándote del mundo, porque los que se constituyen y hacen las cosas del mundo se constituyen en enemigos de Dios. Los que hacen las cosas del mundo se constituyen en enemigos de Dios. Eso es la palabra. Realmente hay un precio para poder decir yo soy hijo de Dios. El que es hijo de Dios obedece la voz de su Padre, guarda los mandamientos de su Padre, hace la voluntad de su Padre, como Yeshua nos dejó vivo ejemplo. Ejemplo os he dado. ¿Cuál es el ejemplo? Él guardó los mandamientos del Padre, anduvo con temor y temblor delante del Padre todos los días de su vida. Por eso el Padre, al final, cuando ya realmente lo iba a establecer para comenzar a desempeñar su ministerio, por el cual vino aquí a la tierra para destruir las obras del diablo, no podía destruirla él per se, como alma o como persona. Tenía que tener precisamente la plenitud del Dios de los cielos, que descendió en ese momento, como decíamos en el programa pasado, cuando fue bautizado en las aguas del Jordán. La voz del Dios del Padre fue escuchada y dijo claramente: he ahí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. La voz del Padre. Y el Espíritu de Dios descendió como paloma para poder habilitarlo, capacitarlo, para poder afrontar las tinieblas. Llevado de inmediato después de ser bautizado al desierto. ¿Para qué? Para ser preparado. Y para ser preparado tenía que vencer al diablo. El Señor lo reprende en el nombre de Yeshua. Y lo venció. ¿Por medio de qué lo venció? Por medio de la palabra. Pero antes dio testimonio 30 años, bendita la gloria de Dios, dando testimonio de que había guardado la palabra. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Porque es fácil decir, y de ello vamos a hablar en un programa subsiguiente: yo soy creyente, yo soy cristiano, yo soy mesiánico. Pero los frutos son lo que hablan. La palabra dice que por los frutos te conoceré. No importa que te endilguen lo que te endilguen, no importa que te acusen de lo que te acusen, no importa que hablen, que te difamen. Mi amado y mi amada, es los frutos lo que hablan.
Los hijos del diablo acusan a los hijos de Dios. Eso desde el principio ha sido así. Caín persiguió a Abel y lo mató. Bendita sea la gloria de Dios. Pero lo que hablan son tus frutos. Es los frutos lo que te dan a conocer como hijo e hija de Dios. Y ciertamente, mi amado y mi amada, los hijos de Dios, desde siempre hasta el final, habrán de ser perseguidos por los hijos de las tinieblas. Los hijos de la luz habrán de ser perseguidos por los hijos de las tinieblas. Pero no tienen que tener temor, mi querido hermano y mi querida hermana, amado mío y amada mía. Si tú eres servidor del Dios de los cielos, si tú eres servidora del Dios de los cielos, si tú vives para agradar el corazón del Dios de los cielos, no tienes por qué tener temor. Él cuida de ti. Él te guarda, Él te sustenta. Él es el que te sostiene de tu mano derecha y te ha dicho, no temas, yo soy que estoy contigo. En estos últimos tiempos, realmente las cosas cada día, desde el punto de vista humano, van a ser peores, porque todo eso está escrito. Todo eso está escrito. No nos extrañemos de las tribulaciones que tenemos que pasar, de los ataques frontales que tenemos que pasar. Pero el Señor no nos va a abandonar porque Él dio una promesa: yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Y esa es nuestra esperanza, porque sabemos que no luchamos con nuestras propias fuerzas, no dependemos de nuestra capacidad, dependemos, aleluya, del Dios de los cielos en toda la extensión de la palabra, que ha prometido guardarnos y nos guardará cada día. Él estará cubriéndote y guardándote. Si tú crees, si obedeces la palabra de Él y la guarda, indudablemente, mi hermano y mi hermana, el Eterno va a cuidar de ti. Y hacemos esta introducción guiado y dirigido por el Espíritu Santo. Damos esta palabra, ¿verdad?, que el Eterno ha querido que demos, para entonces, de manera formal, pedirle a mi hijo amado Isaac que esté leyendo en el libro de Romanos, la carta del apóstol Shaul, Romanos 8, verso 11, creo, ¿verdad? Amén. Romanos capítulo 8, verso 11, dice la palabra del Señor. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Yeshua HaMashiach vivificará también vuestros cuerpos mortales por su rúa, por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Amén. Aleluya. Definitivamente, mi querido hermano y mi querida hermana, obviamente, como siempre decimos, los que han nacido en el cristianismo, tanto católico como evangélico, no tienen problema con creer en la Trinidad del Dios de los cielos. Ahora hay que ver cómo creen también en la Trinidad de Dios, porque también todo eso hay que analizarlo. Los que realmente tienen un problema grave, gravísimo, y también lo entendemos, la razón por la cual tienen ese problema, es precisamente son los judíos. Los judíos, tanto ortodoxos, como decimos, reformistas, hasídicos, etcétera, etcétera, asimismo, como aún los que creen en Yeshua como su Mashiach. Nos referimos a los mesiánicos, a los nazaritas, etcétera, etcétera, que son creyentes judíos que han creído que Yeshua es Mashiach. Han tenido problemas con la divinidad, que por eso hicimos un programa sobre la divinidad de Yeshua HaMashiach a la luz de las Escrituras, y también tienen problemas con entender la Trinidad del Dios de los cielos y aceptarla. Entonces, definitivamente hemos dicho desde el principio que si usted cree la palabra y la acepta tal cual, y por eso precisamente los creyentes judíos mesiánicos tienen un grave problema con el apóstol Saúl y el apóstol Pablo, porque fue el hombre que más habló de la divinidad de Yeshua HaMashiach, y posiblemente conjuntamente con Juan fue el hombre que también más habló de la Trinidad del Dios de los cielos. Entonces han querido establecer que realmente, yo entiendo que hay ciertos errores, admito, errores tipográficos o topográficos de la palabra de Dios, pero realmente no hay un problema tan grave como querer decir que la palabra en muchas partes se ha puesto una cosa diferente a lo que Dios realmente quiso decir. Entonces, eso sería contrario a lo que establece el mismo Rúa de Elohim a través
del apóstol Saúl de que toda palabra es inspirada por él. Toda palabra es inspirada por Dios. Y es útil para corregir, para enseñar, para instruir al hombre de Dios. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el hombre sea un hombre santo, capacitado en el conocimiento de la palabra de Dios, para forjarnos realmente como lo que estamos llamados a ser. Hombres guiados y dirigidos, mujeres guiadas y dirigidas por el Espíritu Santo, formados por medio de la palabra. Entonces, si la misma palabra establece que toda palabra es inspirada por el Dios de los cielos, entonces Dios es un Dios incapaz, el Dios que tú realmente quieres establecer, que no tenía la capacidad de realmente tener el control y el dominio de su palabra, para que su palabra no fuera adulterada, no fuera alterada. Y entonces el hombre inicuo, dirigido por el enemigo, tuvo intervención en la palabra, porque eso es lo que se quiere decir, y que entonces el hombre fue afectado para que no se dijera lo que Dios quiso decir. Entonces obviamente estamos limitando al Dios Todopoderoso. De manera que, mi amado y mi amada, yo creo que pudo haber algún error, pero realmente ese error no pudo jamás y nunca afectar lo que Dios quiso decir en su palabra, que está dicho en su palabra. Y la palabra de manera evidente, harto evidente y de manera clara está estableciendo, por ejemplo, en este versículo que leímos, en este capítulo 8, verso 11 que leímos, que si el espíritu de Elohim, el espíritu de aquel, hablando del Padre, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Yeshua, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Vamos a hacer una primera pausa, de inmediato vamos a desarrollar este tema con este versículo que hemos leído. No se nos muevan, por favor, regresamos de inmediato. Muebles y electrodomésticos La Magdala. Todo lo que necesites para mueblar tu casa, oficina o apartamento. Muebles en pino, caoba, roble y cedro. Tapizados en la tela que tú prefieras. Gran variedad de electrodomésticos de las más afamadas marcas. Tenemos a la venta las poderosas y bellas motocicletas Dayun. La nueva era del motor. Con alarma, radio y encendido a control remoto. Y para embellecer más tu hogar con ese toque de elegancia y distinción, ven y visita nuestro nuevo departamento de decoración, donde podrás escoger entre los más hermosos accesorios decorativos, importados y con un increíble precio de introducción. Perfumes, cremas y colonias de exquisito aroma y muchas cosas más para ese presente a ese ser especial. Muebles y electrodomésticos La Magdala, calle Ucho Álvarez Bogar, número 5, casi esquina Estrella Sadalá, frente al edificio H en Santiago. Teléfono 809-806-5633. Muebles y electrodomésticos La Magdala. La excelencia es nuestro lema.
gracias, mis amados y mis amadas, por seguir con este su programa, La Verdad de Elohim. Hoy tratando el tema sumamente interesante, un tema, como siempre, ¿verdad?, conflictivo desde el punto de vista de la creencia judía y de la creencia cristiana y de la creencia de algunos judíos mesiánicos como nosotros, que creemos precisamente que el Elohé de Israel es un Elohé trino. Es un Elohé que se ha manifestado en tres personas. Lo estamos viendo a la luz de la palabra, indudablemente, aunque realmente muchos quieren acomodar la palabra para tratar de justificar el que realmente Dios no es un Dios trino, pero lamentablemente si creemos, como hemos dicho, la palabra tal cual está escrita, entonces tenemos que aceptar que en toda la palabra, como hemos dicho también, tanto en el Taná como en la Torá, está establecido de manera fehaciente, de manera indudable, de que el Elohé de Israel se ha manifestado como tres personas, indudablemente. Entonces, estábamos hablando, Isaac leyó en Romanos 8, el verso 11, y también yo lo leí hace poco, ¿verdad?, que establece que si el espíritu de aquel, cuando habla, el espíritu de aquel está hablando del Espíritu Santo, de aquel, refiriéndose al Padre, que levantó de los muertos a Yeshua, mora en vosotros, el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, el que levantó de los muertos a Yeshua, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Evidenciándose una vez más que está hablando del Padre ahí, y está hablando del Espíritu Santo, y está hablando del Hijo. Que la intervención de la resurrección de Yeshua HaMashiach y la intervención de la resurrección de los hijos de Dios y de la vivificación de los hijos de Dios, va a haber una intervención obviamente de los tres también. Entonces no hay forma ni manera de no entender algo que es muy fácil de entender, porque así está escrito. En estas palabras obviamente encontramos, como dije, al Elohé Padre, que resucitó a su men, a su hijo, a Yeshua. ¿Resucitado por quién? Por medio del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo ha sido enviado a nuestros corazones. Es lo que está diciendo precisamente el apóstol Shaul, el apóstol Pablo. Entonces está expresada la Trinidad del Dios de los cielos en este versículo que hemos leído de manera muy clara, muy evidente. El apóstol Shaul, al final de esta carta que hemos leído a los Corintios, o que vamos a leer más bien, en 2 de Corintios 3:14, o que ya también leímos en el programa pasado, pero que hacemos mención de ella, habló de la gracia que estaba en el Hijo, el amor que estaba en el Abba, y la comunión íntima de los santos con el Padre viene por medio del Ruach de Elohim, del Espíritu Santo. O sea, está establecido precisamente en 2 Corintios 3:14, una vez más, las tres personas que son nombradas de manera separada, pero obviamente estamos hablando de un mismo Elohé, estamos hablando de un mismo Dios. También en la carta a los Efesios, mi querido hermano y hermana, Pablo, el apóstol Shaul, el apóstol Pablo, habla de un espíritu, un Señor y un Elohé y Abba de todos, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En Efesios 4, versos 4, 5 y 6, está establecido una vez más ahí de que se está hablando de un espíritu, y está hablando del espíritu, no del espíritu humano, sino que cuando el Eterno quiere recalcar que está hablando de su Santo Espíritu, que es Dios sobre todas las cosas, está comenzando en letra mayúscula para referirse a la persona del Espíritu de Dios, y está hablando de un Señor en mayúscula, que está hablando obviamente de Yeshua HaMashiach, un Dios, un Elohé en mayúscula, y Abba, Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, hablando precisamente del Abba de los espíritus, del Padre de los espíritus. O sea que de manera indubitable, indudable, mi querido hermano, mi querida hermana y amigo y amiga que nos están viendo y nos escuchan, está escrito en el nuevo pacto, en el Brit Hadasha, en todas estas palabras que hemos estado dando, de manera indudable que realmente Dios se ha manifestado en tres personas. También el apóstol Shaul, en una
refiriéndose o dirigiéndose más bien a los corintios, en 1 Corintios, capítulo 12, versos 4 al 6, establece la palabra ahí. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Rúa, el Espíritu, es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Ojé, el Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Noten cómo el apóstol Shaul menciona primeramente al Espíritu del Ojé, luego a Yeshua HaMashiach, bendita sea la gloria del Eterno, y luego alaba, refiriéndose al Padre. Entonces, de manera clara, una vez más, en diferentes epístolas o cartas del apóstol Shaul, está estableciendo la Trinidad del Dios de los cielos de manera indudable. La Escritura también, que es una de las cosas que poco entienden, en su momento nosotros estaremos hablando de por qué hay, cuando usted se dirige al Espíritu de Dios, realmente poniendo en duda su obra, usted está blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios. La blasfemia, dice la palabra, contra el Espíritu Santo de Dios no es perdonada, pero la blasfemia contra el Padre y la blasfemia o no entender los misterios de Dios y hablar contra el Padre y contra el Hijo, realmente usted no tiene condenación eterna, pero sí una condenación eterna contra el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Eso en su momento nosotros estaremos hablando de por qué esto ocurre. No blasfeme nunca contra Elohim. Eso está establecido desde Éxodo capítulo 22, el verso 28. Bendito sea el Señor. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Rúa de Elohim, contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. El que entiende eso, entiende realmente la Trinidad del Dios de los cielos. Marcos 3, 28 al 29. El Espíritu de Dios definitivamente es el único que no puede ser blasfemado de los tres, por causa de lo que es el Espíritu Santo de Dios, del papel que juega en la Trinidad el Espíritu Santo de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Pero en esta ocasión no estamos hablando de esta parte, sino, mi querido hermano y mi querida hermana, de que indudablemente a la luz del Brit Hadasha, del Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, que es lo correcto, está establecido de manera indudable que el Dios de los cielos se ha manifestado de tres formas, que nosotros no podemos desconocer esas tres formas. Cómo el Eterno, realmente siendo un solo Dios, se ha manifestado de tres formas diferentes, que nosotros no querramos, y es lo penoso, ¿verdad? Y al decir nosotros estamos hablando de manera plural, no querramos aceptar una verdad que es incuestionable a la luz de la palabra. Reiteramos, es una cosa triste, penosa, pero no podemos tratar de contradecir lo que Elohé, el Dios de los cielos, ha establecido por medio de su Ruach HaKodesh, de su Santo Espíritu, en la palabra, porque toda palabra fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Querer desconocer lo que Dios estableció y que está escrito, que Él se ha manifestado de diferentes formas en las diferentes dispensaciones de los tiempos, por medio del Padre, por medio del Hijo y por medio del Espíritu Santo, y que los tres, después de la obra expiatoria de Yeshua HaMashiach, de él haber vencido a la muerte y haber arrebatado el poder a la muerte, la llave al Hade y a la muerte, las llaves al Hade y a la muerte, que en él realmente habita corporalmente la plenitud de la deidad del Dios de los cielos. Habita el Padre, habita el Hijo y habita el Espíritu Santo de Dios en él corporalmente. Por lo tanto, todo aquel que cree que Yeshua HaMashiach es el Hijo de Dios y que él, por su muerte, con su muerte expiatoria, su sangre vertida en la cruz del Calvario, el que cree la obra de expiación de Yeshua HaMashiach, todo aquel que cree, reitero, esa obra de redención, entonces en él, en esa persona, habitan
habitan, como habitan en Yeshua HaMashiach, corporalmente habitan los tres. Habita el Espíritu Santo, habita el Hijo y habita el Espíritu y el Padre. ¿Por qué, mi amado y mi amada? Porque usted está conformado de manera tripartita, como hemos dicho. Y cada una de estas partes tienen que ver, el cuerpo lo representa el Hijo. El cuerpo lo representa el Hijo y el Hijo vino precisamente a redimir lo que realmente había sido apartado de Dios. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo representa a la esposa. La esposa precisamente, aleluya, es el mismo Yeshua HaMashiach. Y el cuerpo había sido separado del cuerpo del Padre. El cuerpo de la otrora esposa, y tiene que ver Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, para poder entender estos misterios. Que ciertamente el primero que dio carta de repudio, carta de divorcio, en otra palabra, fue el Padre, separando a las tinieblas de la luz. Y entonces Yeshua HaMashiach es el cuerpo, el nuevo, la nueva esposa. Él mismo es el esposo, porque estos son los misterios del reino. Él es el esposo y Él es la esposa. Él es la cabeza, bendita sea la gloria del Eterno, pero también Él es el cuerpo. Y la cabeza espiritual está sentada a la diestra del Padre, esperando que el cuerpo, que fue el que fue afectado, que tiene que ver con la esposa, sea rescatada. Ya Él la rescató desde el punto de vista espiritual y natural, cuando su cuerpo fue crucificado en la cruz del Calvario. Él reconcilió consigo todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, lo espiritual y lo natural. Pero es necesario nacer de nuevo, como le dijo a Nicodemo, bendita sea la gloria de Dios, para poder ser redimido por la sangre del Cordero Santo. Y el cuerpo, que es la esposa, y que somos todos nosotros, aunque tú seas hombre, y eso te resulta extraño, y tú seas mujer, todo el cuerpo representa a la esposa. Entonces, el cuerpo fue rescatado, y entonces hay una nueva novia, hay una nueva esposa. Eso fue lo que Yeshua vino a buscar. Él no vino a otra cosa más que a buscar una esposa. Aleluya. Y esa esposa eres tú y eres yo, y soy yo. Es el nuevo cuerpo, el cuerpo de Yeshua HaMashiach. Si tú haces la voluntad del Dios Todopoderoso en ti, entonces habita corporalmente lo que habitó en Él y lo que habita en Él. La plenitud de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén, Isaú, y soy yo que te voy a dejar poco tiempo. Amén. Amén. El propósito de estos programas, desde el primero hasta este cuarto, ha sido precisamente el probar a la luz de las Escrituras, de lo que dice tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, la existencia de la Trinidad, que realmente Elohim siendo uno y es uno, eso hay que hacer hincapié en ello para que no exista de ninguna manera espacio para la confusión. Elohim siendo uno se ha manifestado en tres para el cumplimiento de su propósito, para la redención de las almas llamadas a salvación y para la restauración de todas las cosas, porque realmente por causa del pecado todas las cosas fueron afectadas, no solamente aquí abajo. Y por eso en el plan insondable del Dios de los cielos se ha manifestado como tres para restaurar y restablecer el orden original de todas las cosas. Por eso es que está escrito en la palabra que el mismo Yeshua HaMashiach, que es Dios y que es igual a Dios, por el mismo Yeshua HaMashiach, cuando todas las cosas estén sujetas realmente debajo de sus pies, Él mismo se va a sujetar al Padre. Y fíjese, el Padre y Él son unos son. Pero Él mismo se va a sujetar al Padre, porque cuando eso suceda va a haber una restauración con respecto al orden original de todas las cosas. Y para entender mejor lo que estamos hablando, cuando hacemos alusión a la afectación del universo y del proceso de restauración universal, es bueno que si usted realmente nos está escuchando o nos está viendo y no conoce de lo que estamos hablando, le invitamos precisamente a buscar en YouTube La Verdad de Elohim,
y ver nuestros programas anteriores, sobre todo la serie con respecto a Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras y abominaciones de la tierra, y usted va a entender de qué estamos hablando. Amén. Para que realmente tenga un contexto y no se sienta perdido como posiblemente puede sentirse si nos está viendo o escuchando por primera vez, o realmente empezó a vernos o a escucharnos ya cuando habíamos agotado esos temas con respecto a Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. Con respecto a la Trinidad, la verdad es que la palabra, como dice el pastor, la palabra es clara desde Génesis hasta Apocalipsis. Y negar lo que está escrito en la palabra es de alguna manera, pues, negar la fe del creyente, que está fundamentada en lo que Dios reveló con respecto a sí mismo en la palabra de Dios. Amén. Y la realidad es que cuando Elohim se testifica de él en la palabra, de continuo en todo el escenario bíblico, lo vemos manifestándose en tres. Y ello, como hemos dicho, no porque Dios realmente sea persona, sea más de uno, sino por causa de su plan para la restauración de todas las cosas. Vamos a una segunda pausa y cuando regresemos seguiremos agotando este programa con respecto a la Trinidad de Elohim. Amén. Somos el Ministerio Mesiánico de Salvación La Sangre de Yeshua. Te invitamos a compartir con nosotros en cualquiera de nuestras Kehilot. Hasta ahora estamos en el Caimito, La Penda, Gaspar Hernández y Montecristi, República Dominicana. También estamos en Windsor, Connecticut, Estados Unidos. Nuestra Kehilá El Rúa en Llamas está ubicada en la carretera principal El Caimito Adentro número 62, La Vega. Nuestra Kehilá El Pueblo Escogido por Dios está ubicado en la carretera La Torre Los Peladeros número 16 en La Vega. El Templo del Elohim Viviente está en la autopista Duarte, barrio El Candor, Antigua Tropicana, en Gaspar Hernández. La Kehilá La Nueva Jerusalén está ubicada en la calle Osvaldo Ross número 1, Bellavista, Montecristi. Nuestra Kehilá en los Estados Unidos está ubicada en el 139 de Quail Hollow Circle, Windsor, Connecticut. Estas son las Kehilot de nuestro Ministerio Mesiánico de Salvación La Sangre de Yeshua. Kehilot que están a tu disposición si quieres adorar, exaltar y glorificar al único Dios verdadero. En cada Kehilat hay hombres y mujeres que, como tú, aman a su Creador y anhelan agradar el corazón de su Padre Celestial. Visítanos y te recibiremos en el amor del Padre. Bendiciones a todos los que continúan con nosotros en este su programa, La Verdad de Elohim. Amén. Queremos recordarles, como siempre lo hacemos, que La Verdad de Elohim está en las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter y en Instagram como La Verdad de Elohim. También estamos en YouTube, tenemos nuestro canal de YouTube, La Verdad de Elohim, donde están todos los programas que hemos hecho hasta la fecha. Pero muy especialmente nuestra invitación es para que se den una pasadita por nuestra página web, laverdadelohim.com. Ahí usted va a encontrar información de quiénes somos, qué creemos, dónde estamos ubicados. Va a encontrar acceso directamente desde ahí hasta nuestras diferentes páginas en las redes sociales. Y va a encontrar, por supuesto, todo el material de los episodios que hasta la fecha hemos hecho por la gracia de nuestro Dios. Amén. Así que los invitamos a que realmente visiten nuestra página web y sabemos que van a ser bendecidos porque La Verdad de Elohim tiene como fundamento la palabra de Dios y la palabra de Dios es la que bendice al alma humana. Amén. Estamos hablando con respecto a la Trinidad de Elohim y estamos ya en el cuarto programa. Hemos visto la luz tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, el Tanaj y el Brit Hadasha, la Trinidad de Dios manifestada en la palabra. Si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 26,
Volvemos a ver dentro de las muchas palabras que Yeshua le dijo a sus discípulos cuando estaba pronto ya para ser crucificado, para ser sacrificado, y sabía que su tiempo en la tierra en aquel entonces realmente estaba llegando a su fin. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo, hablando Yeshua, os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y yo siempre digo, esos versos del Evangelio de Juan son increíblemente reveladores y asimismo increíblemente profundos. Vamos a hacer un análisis lógico de lo que dice ahí. Yeshua dice que cuando Él se fuera, vendría el Consolador, que es el Ruach HaKodesh, a quien Él, Yeshua, enviaría del Padre. Dice que el Ruach HaKodesh procede del Padre, pero no es el Padre mismo, sino que procede del Padre. Y dice que el Ruach HaKodesh daría testimonio no del Padre, ni tampoco del mismo Ruach HaKodesh, sino del Hijo. Aunque al dar testimonio del Hijo, daría testimonio de todos, porque todos son uno. Pero en ese verso, una vez más, vemos la unicidad de Dios en la Trinidad y las diferentes funciones o roles dentro de la Trinidad. Yeshua nuevamente se presenta como el que realmente mediaría entre los discípulos y el Padre. En este caso, para que el Padre enviara al Ruach HaKodesh, y la función del Ruach HaKodesh iba a ser el testificar acerca de Yeshua HaMashiach. Pero a su vez, Yeshua HaMashiach tampoco, según él mismo dice en la palabra, testificaba de sí mismo, sino que él daba testimonio del Padre para que a través de él, de Yeshua, fuéramos al Padre. Amén. Parece esto complicado, quizás parece un trabalenguas, pero es que el Ruach HaKodesh está aquí para dar testimonio acerca del que fue inmolado en la cruz. Sí, pero el que fue inmolado en la cruz tampoco da testimonio de él mismo de manera directa. Él glorifica al Padre. Amén. Eso es el misterio de lo que está en la palabra. ¿Y sabe cuál es el misterio? Que cuando el Ruach HaKodesh glorifica al Hijo, se glorifica a sí mismo, porque son uno. Pero cuando el Hijo glorifica al Padre, se glorifica a sí mismo, porque realmente son uno. Y porque la divinidad o la deidad del Dios de los cielos no está dividida. Por eso realmente dijo también el propio Yeshua HaMashiach, hablándole a los judíos, decía que el Padre le había dado autoridad al Hijo para que todos los que honran al Padre honren también al Hijo. Amén. Y dice el apóstol Juan en su primera carta que el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Oiga bien, el que no tiene al Hijo no tiene al Padre, porque son uno. Amén. Pero fíjese, para agregarle otro elemento, cuando Yeshua se va, Él dice, como dijimos en el episodio anterior, no los voy a dejar solos, yo les voy a enviar al Consolador, al Ruach HaKodesh, y Él les va a recordar todo lo que yo les he enseñado, y lo que yo no puedo decirles ahora, porque ustedes no están preparados. Cuando Él venga, Él se los va a revelar. Dicho de otra forma, para que nos puedan entender, el que no tiene al Ruach HaKodesh de Elohim, tampoco puede conocer los misterios del Hijo, porque el propio Hijo cuando estaba aquí estableció que sería el Espíritu el que guiaría a los creyentes para comprender los misterios de Dios. Entonces, me atrevo yo a decir, analizando el texto bíblico en general, que el que no tiene al Hijo no tiene al Padre, pero a su vez, no es posible que usted tenga al Hijo si el Espíritu de Dios no está en su corazón. Porque si usted ha creído en el Hijo, es porque el Espíritu Santo lo ha iluminado para poder creer en el Hijo. Pero a su vez, si el Espíritu Santo lo ha iluminado para creer en el Hijo, es porque el Padre a usted lo ha escogido. Aleluya. Parece complejo esta división de funciones dentro de un mismo Dios. Pero ese es el misterio que siempre decimos, que al fin y al cabo la mente humana jamás comprenderá en su humanidad la grandeza de nuestro Dios y los misterios realmente de su deidad, porque solamente por el Espíritu Santo se pueden entender. Pero lo que vemos de manera clara en la palabra es el hecho de que realmente Elohim está manifestado en tres. Eso lo vemos también de manera clara en el libro de Apocalipsis, el que está sentado en el trono, el Abba, el Cordero que fue inmolado, que es Yeshua HaMashiach, el Hijo, pero a su vez el Ruach que está en la tierra,
conjuntamente con la novia, dicen ven. ¿A quién le dicen ven? ¿Es al Padre al que le dicen ven? No, no es al Padre al que le están diciendo ven, porque el Padre que está sentado en su trono, no es Él directamente el que realmente va a venir a buscar a la iglesia. Sabemos a la luz de lo que dice la palabra que es Yeshua el que descenderá en las nubes, y realmente los que son suyos y están para irse en ese momento se irán con Él. El Espíritu Santo y la iglesia le dicen ven al Hijo, pero el Hijo a su vez, cuando venga y cuando todas las cosas se supriman bajo su poderío y su autoridad, el Hijo también se va a sujetar al Padre. Amén. Fíjese cómo son las cosas en el plan del Dios de los cielos. El Ruach HaKodesh está aquí guiando a la iglesia hasta que el tiempo realmente de la iglesia en la tierra termine. Y después viene el Hijo, y cuando todo realmente sea establecido bajo el dominio del Hijo, el Hijo se va a sujetar al Padre. Y realmente en la Trinidad del Dios de los cielos, entienda esta parte que es fundamental. En la Trinidad del Dios de los cielos se va a ver cumplido el plan de Dios. Y entonces está escrito en el libro de Zacarías, Elohim será uno. Amén. Y uno su nombre. Amén. Así está profetizado en la palabra. Elohim será uno y uno su nombre. Que va a ser, porque realmente ahora, aunque Elohim es uno, se ha manifestado en tres para la restauración de todas las cosas. Pero cuando realmente el pleito se acabe y exista realmente la restauración de la supremacía absoluta y total del Padre, conquistada a través del Hijo y garantizada en la tierra a través del Espíritu Santo que guía a la iglesia, cuando realmente todo el asunto se termine y todo vuelva a las manos del Dios Todopoderoso que es el Padre, entonces a través de su enviado que es Yeshua HaMashiach, las naciones van a ver a Elohim manifestado de manera plena en carne y sangre, y entonces dice la palabra, Elohim será uno y uno su nombre. Aleluya. El que tenga entendimiento, que entienda qué es lo que está establecido en la palabra. Amén. Y vale decir que esa profecía que está en Zacarías, lógicamente está en el Antiguo Testamento. Para los que quieren realmente todavía decir que en el Antiguo Testamento no se habla de la unicidad de Dios en una pluralidad, la palabra es clara. El asunto es que para entender, o por lo menos para tener una concepción clara con respecto a la manifestación plural de Elohim, hay que entender de alguna manera, y por eso hablé de contexto bíblico, hay que entender lo que se ha estado peleando en el universo. Y realmente cuando se entienda lo que se está peleando a nivel del universo, el misterio realmente de la Trinidad de Dios le encaja mejor. Le encaja mejor cuando usted entiende la disputa universal en la que se ha estado peleando quién es Dios sobre todas las cosas. Y ambos reinos, la luz y las tinieblas, están representadas a través de un Hijo. No podemos adentrarnos en este tema porque no es el tema, pero realmente gracias al Señor y gracias a la tecnología que hay en este tiempo, todo eso está a disponibilidad del mundo completo en YouTube, La Verdad de Elohim. Amén, pastor. Aleluya. Gloria y honra al Eterno. Hablando de Trinidad, ¿verdad? Es bueno que expliquemos el término Trinidad. Que hemos hecho con este 4 programas y nos hemos dicho que aunque realmente el mismo término establece su significado, pero es bueno decir que esto significa triunidad o 3 en 1. Triunidad o 3 en 1. Y ello implica que hay un Elohim, un Dios que existe eternamente como 3 personas. Y que cada una de esas personas posee toda la plenitud de la deidad. Cada una de ellas posee todos los atributos de Elohim, de Dios, o de Elohim es dioses. Para la Trinidad, Elohim es Dios, una palabra hebrea. Las 3 personas de la divinidad, ellas son perfectas en unidad, iguales en deidad. Y sin embargo, como hemos visto a la luz de la palabra, que no es una invención nuestra, las funciones de cada una de ellas es distinta, es diferente. Estas 3 personas
obviamente nos referimos Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque no son tres dioses, que es lo bueno que entendamos. Es un solo Dios, un Ejad, uno. Bendito sea el nombre del Señor. Solamente hay un Elohé verdadero, solamente hay un Dios. Y el problema es que esto obviamente parece confuso a la mente finita de todo ser humano. Es un asunto que no hay forma ni manera de que desde el punto de vista racional podamos entender los misterios de Dios. Pero bien, mi amado y mi querido amigo y amiga y amado hermano y hermana, ¿cómo es posible que desde el punto de vista de la razón humana, nosotros que estamos limitados por causa del pecado, tenemos una limitación increíble de nuestra capacidad cognitiva con relación a lo que somos, humanamente hablando? Porque nuestra memoria nos fue borrada. La palabra lo establece de manera clara, que el hombre es eterno, tiene eternidad en su corazón, pero el hombre no sabe, porque la memoria ya ha sido borrada, realmente lo que es. Entonces, muchas personas, escépticos hasta lo sumo, quieren razonar la palabra, quieren entender la palabra desde el punto de vista de la razón, y entonces en su concepto finito disminuyen a Dios, de que Dios no puede hacer tal o cual cosa, que Dios no se puede humanar, que Dios no puede habitar en un cuerpo humano porque se está limitando. Mi amado hermano, usted lo está limitando usted. Usted en su finitud de comprensión, de su mente finita, es usted que está realmente limitando a Dios, a que Dios no pueda hacer tal o cual cosa. Si Él es Dios, que es Dios sobre todas las cosas, su poder es un poder omnipotente, su sabiduría omnisapiente, es un Dios todopoderoso. Entonces, ¿cómo es que tú lo vas a limitar a tu mente y a tu comprensión? Eso, mi querido hermano, la Biblia nos dice que no le podemos decir necio a nuestro hermano. Pero definitivamente, con el perdón del Dios todopoderoso, nos convertimos en necios cuando realmente estamos tratando de entender a Dios desde el punto de vista de la razón humana, de nuestra comprensión finita. Y es ahí donde viene el problema de no poder entender lo que el Espíritu Santo realmente quiere decir, porque es el Espíritu de Dios que nos está guiando y nos va a guiar a los hijos de luz a toda senda de verdad y de justicia. Pero si tú estás limitando al Espíritu Santo, porque tú comienzas a tratar de entender, reitero, tú la palabra, desde el punto de vista de tu comprensión, que es finita, y valga la reiteración de este término, tu comprensión es finita, entonces obviamente que tu comprensión infinita, en tu mente finita, tú no vas a comprender a un Dios infinito. A Dios se le cree por medio de la fe, como tú has creído y como yo he creído, pero también por medio de la fe aceptamos las cosas que están establecidas en la palabra de Dios. Todo aquel que quiere entender a Dios por medio de la razón, lamentablemente no está agradando su corazón y lamentablemente no está siendo dirigido y guiado por su Santo Espíritu. Porque todo el que cree en el Dios de Israel ha creído en Él. Y lo que Él ha hecho a través de la historia ha sido por medio de la fe. Sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible acercarnos al Dios de Israel. Y la fe, como tú lo sabes y como yo lo sé, es un activo, es un fruto del Espíritu Santo de Dios. Y entonces, cuando tratamos, reitero, de entender las cosas del reino, los misterios del reino que han estado escondidos, dice la palabra, en Efesios, el apóstol Saúl, y en Colosense, han estado escondidos para ser dadas a entender en el último tiempo, desde la eternidad. Entonces tú estás tratando de comprender los designios y los misterios del reino de Dios por medio de la razón. Lamentablemente tú te has quemado. Ha sido probado de manera harto suficiente la actividad de Elohim, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, indudablemente. Nos despedimos y esperando, que sabemos que así, que tu vida haya sido bendecida con este programa en este día, que el Elohim de Israel sea contigo y tu familia, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendiciones. Amén.
Ha culminado tu espacio, La Verdad de Elohim. Será pues hasta una próxima ocasión, Elohim mediante, en que estaremos juntos en este mismo espacio, a través de este mismo canal. La Shalom de Elohim llene tu corazón.